Subtítulos. Isodimatorzoc. El editor de subtítulos es Enesa Comodina. Pronto los agentes solo estudiarán la heroína en los libros de texto, porque todos han pasado a las drogas sintéticas. Me llamo San, soy el comandante de Tokatov Tragnosa. Un tipo pedía visiones, se lanzó desnudo por la ventana, corrió con Absano en la destilación. Empecé a consumir a los 15 años, era mefedrón. La respuesta larga es definitivamente la más interesante, sin duda. ¿Qué hay de interesante en tu mundo, en ese metadona? ¿Por qué estás dispuesto a dejarlo todo, todas nuestras relaciones, el amor? En mi primer perfil en Hydra se registraron más de 500 entregas a mi nombre. Esconder todo este sistema, que ellos lo tenían hasta arriba, fue simplemente deshonesto. Incluso entraban cuando se estaba cocinando. No entendían quién podría haber hecho todo esto. Puedes atrapar a 1 o 2000, pero no vas a desmantelar toda la red. Llegó el momento en que sabíamos todo sobre ellos. Controlábamos sus almacenes y suministros. Estuvieron en nuestras manos. Es decir, el proceso es simplemente gigantesco. ¿Acaso han oído algo sobre este proceso? Creo que es poco probable. Este caso estaba muy escondido en el archivo. Pero pues, quedaron algunos materiales del caso. Tengo... Empecé a trabajar cuando principalmente se trataba de heroína. ¿Quién comerciaba? Los bandidos, los traficantes. Los heroinómanos eran todos de la mafia, pedales. Todo era primitivo. ¿Qué drogas concretamente? Bueno, todo, algunas heroínas. ¿Heroína? Tenemos subtítulos ajustados por Simón. Y cuando llegaron los químicos, eran personas sin antecedentes penales, con una buena reputación en la vida cotidiana. Y ahí tienes en la calle, de un lado, todo el graffiti de la mafia en azul, y del otro lado, un chico con un maletín, con un buen teléfono. ¿A quién pensarías que es un criminal? En los últimos meses de consumo tenía una enorme cama de Ikea para perros. Y yo pues olfateo, me acuesto debajo del radiador porque hace mucho frío. Después de todo, el peso es muy pequeño. Bueno, el organismo son 36 kilos, es realmente muy poco. ¿Cómo empezaste a consumir drogas? Me gustaba un chico y era su cumpleaños. Tengo 21, creo que ya había cumplido, o 22. Y él dice, maldita sea, tengo cocaína. ¿Quiere como un probar? Me gustaba mucho y estaba muy nerviosa. De nuevo los complejos y se disolvieron. Eso. No sabía cómo podía existir algo así. Empecé a contarle a todos, a mis amigos y en el trabajo. Y muchos empezaron a compartir que ellos habían probado esto, lo otro. Está genial. Resulta que es todo un mundo que había estado oculto para mí. Es decir, todos están enganchados. Imagina, hace 15 años, en Rusia casi no había drogas sintéticas. No había laboratorios clandestinos. No había consumo masivo. En realidad, nada.
Y hoy en día, la sintética está por todas partes. Todo está lleno de química. ¿Qué es eso en realidad? ¿Dónde está en el suelo? Se está secando, no tan uniforme. Encontramos el primer laboratorio de drogas en 2011. Pero yo nunca había visto algo así. Es decir, tal descaro. Justo en Moscú, a la orilla del río Yauza, sin preocuparse, mucho, estaban fabricando anfetamina. Pero lo más importante, ¿quiénes eran? 3 chicos de 18 a 19 años, estudiantes. Todos de familias normales, moscovitas, sin ningún tipo de conexiones criminales, pero no estaban registrados. En el interrogatorio, esos chicos menores de edad dijeron que se sentían motivados por la serie Breaking Bad. Ya entonces, una amiga me confesó que tenía anfetamina consigo. ¿Quieres? Vamos, inténtalo. Yo digo, vamos, todo. Al principio no sientes las consecuencias. Duermes, comes, vas al baño, todo está bien contigo. Y luego eso. Termina de repente y ya tienes que consumir para poder hacer todas esas cosas. Para poder vivir de alguna manera. Entonces sacamos al primero, empezamos a averiguar de dónde venía el objetivo. Muy fácil. Resulta que ellos compraban la química directamente en la tienda. Una tienda oficial en Moscú. Fuimos allí. Todas las licencias, todos los documentos están en orden. Compraban reactivos de los almacenes, luego los suministraban a las escuelas, a los laboratorios, todo, según la ley. Tomamos el control de los clientes de la tienda. Los resultados eran simples. Resultó que de él se alimentaban alrededor de 29 laboratorios en todo el país. En los años 1929, ¿entienden? Aquí en Rusia, a estas medicinas se les enviaban por correo kits de un único químico, frascos, diverso equipo, reactivos, con los que se podía preparar un lote de prueba de linfodríticos. Cubrimos todos laboratorios. Era necesario establecer el control sobre el equipo en ese momento. ¿Quién está contigo en la compañía? Nadie. Y aquí algo, ¿verdad? Gritamos sobre esto desde 2012. Bueno, eso es todo sin combustible. ¿Estás con María? Vamos, vamos, vamos. Está bien. Vamos. Vimos que aparecieron sustancias sintéticas que generan una dependencia instantánea. ¿Y ustedes cuánto tiempo llevan aquí? Tengo 5 años, 5 meses. ¿Te sientes mejor? Ha surgido el deseo de vivir. Objetivo y deseo. No hay una abstinencia física como tal. Puede estar en desintoxicación durante 2 semanas completamente tranquilo, pensando en lo genial que es por haberse dejado tratar. Bueno, tan pronto como salga y obtenga ciertos recursos o posibilidades, inmediatamente consumirá. ¿Hubo intentos de suicidio? ¿Mucho? No, 5. Vaya, 5. Continuará. Me da un poco de vergüenza preguntar cuántos años tienes. Te ves tan joven como 19. Ya son drogas de diseño, es decir, los químicos han revisado los archivos y han visto qué tienen allí. Están presentes, así aparecieron los Space. Y así apareció el mefedrón, con alfa-PVP. Empecé a consumir a los 15 años y era mefedrón. ¿Cuántos años tenía? 21. Mefedrona. Las 3 acciones principales son un psicoestimulante, es decir, una enorme cantidad de energía y un forético. Euforia. Y empatógeno. Aquí todos son geniales. Quiero abrazar, besar,
cualquier experimento. Puede ser cualquier persona, incluso un vagabundo debajo de un puente en ese momento es un príncipe. Si había alguna prohibición, no robes allí. O la orientación heterosexual era fundamental, adiós. Bajo el mefedrón, todo eso se olvida con éxito. Todo se fue al traste, especialmente cuando apareció el mefedrón. En el tercer mes ya entendí que era adicta. Es decir, ya empecé a llevar el polvo en un estuche de lentes de contacto al trabajo, a esnifarlo allí, y eso era un ciclo interminable de consumo. Si una persona no está en el tema, no está ocupada en absoluto, no. Es decir, incluso puedo determinar por el olor muchos consumidores de drogas. Y puedes subirte a un taxi y te empieza a dar salivación. Comienzas a sudar porque sientes ese olor. Las mefedronas son algo así como, orina de gato y eneldo químico. Y ese olor es tan penetrante en las uñas. Y estás en la manicura, te están limando las uñas y justo ese olor, eso es lo que cuesta. Sustancia química, no sé cómo nos quemó el cerebro, pero sí. ¿Por qué las drogas sintéticas han empezado a desplazar a las tradicionales? Es todo muy simple. En realidad es muy simple. Tomamos una hoja de papel y comenzamos a contar cuánto cuesta la heroína, cuánto cuesta la cocaína, cuánto cuesta el hachís. Las drogas sintéticas son varias veces más baratas. ¿Para qué llevar drogas a través de la frontera si se pueden traer de manera legal y fácilmente productos químicos y producir drogas en tu propia cocina? Ellos compraban químicos en las tiendas. Casi cada agente operativo que en realidad trabaja en la línea de drogas prácticamente conoce estas tiendas de manera efectiva, en su mayoría. Si necesitas un palo de manera rápida, los agentes se colocan estratégicamente cerca de estas tiendas, observan visualmente quién es, qué caja saca y luego rastrean cuidadosamente hasta el lugar de este pequeño laboratorio. Comenzó la producción. Ellos, por lo tanto, atrapan, es decir, detienen a estas personas y las registran como laboratorios. Y hay muchos de estos hechos en pequeños laboratorios. ¿Por qué no ponen en la lista negra esta tienda? No lo sé. Todo se producía a partir de productos químicos legales, que venían en grandes cisternas de 120 toneladas por contrato estatal desde China para la producción de algún tipo de productos de goma. Al verter este sistema, según la norma estatal, queda más de 1 tonelada en las cavidades técnicas y tuberías. Pero si empiezas a controlar estas pérdidas, no solo podrás perderlo, sino también venderlo en algún lugar de forma rentable. Imagínense, 1 tonelada de cisternas. Esto se puede producir alrededor de 200, 300 kilogramos de algún tipo de conteo de metales. ¿Cuánto tiempo estuviste con mefedrona? Bueno, ni siquiera sé cuánto. Perdí 1/4 del tiempo, un par de años. Recuerdo que estuvimos mucho tiempo recuperando tus funciones cerebrales, estabas en el hospital. Tuve problemas con la memoria, con los huesos. Y te recuerdo bien. Experiencia, 2 años, anfetamina. Alfa PVP, eso es una locura total. Sí, porque con la sal la cabeza se vuelve loca hasta llegar a la esquizofrenia. He visto a personas que caminan por el apartamento con cuchillos o a las que el FSB se les mete por las ventanas. Energía loca, elevación, vuelo, así de directo. Modo berserker. Alguien puede
en sexo, eso es sublimar, o en alguna otra actividad alguien busca aventuras. Desnudo, saltó por la ventana, empezó a correr con el Sapsan en la carrera. Hace mucho calor, surge el deseo de desnudarse. Al máximo, incluso en invierno, estarán desnudos. Y luego al ver las baterías se han agotado estas dobladas. Las posiciones se sentaron, las baterías, toda la energía se acabó. Es divertido y educativo. El hombre mágico es el Dr. Leonid. El siglo pasado fue el pico de interés hacia las drogas sintéticas. Tomaban opioides, tomaban cannabis, efedra y empezaban a experimentar. Químicos japoneses, alemanes. Tenemos enormes archivos. Principalmente todo se hacía en primer lugar para el ejército. La metanfetamina es una droga de marcha que permite realizar enormes marchas allí. Recordemos a los alemanes, ellos atravesaron la línea Maginot a través de Bélgica en 3 días. De un solo golpe. Luego descubrieron que ya no obedecían las órdenes de fuego amigo. Después de esa marcha ya no son operativos durante una semana en la retaguardia. Sí, ya para la guerra con la Unión Soviética se habían negado a su uso activo. Pero antes de eso, los químicos alemanes inventaron tantas cosas. A principios del siglo pasado se sintetizó el mefedrón y luego fue redescubierto con éxito por el químico israelí, el Dr. Z, quien tiene un seudónimo. Él lo puso en producción lo más rápido posible para ocupar el nicho de la metanfetamina. Mira, no directamente a la cámara, sino de lado. Denis, siéntate. Me siento. ¿Quieres mirarme? Así es, gracias. ¿Qué te motivó cuando reinventaste el mefedrón? ¿Podrías contarme brevemente cuáles fueron tus motivos para esa decisión? Nosotros hicimos una investigación. Perdón, Luke, normalmente cuando hablo, dibujo en la pizarra. Hay... Por eso, ahora necesito entrar en contexto. Vamos a dar un paso atrás, ¿de acuerdo? Espera un momento. En Israel hay descendientes de Yemen que utilizan estimulantes naturales a base de plantas como... Y aquí tuve mi primer avance. Es un producto natural. Y cuando entendí que se podía sintetizar de manera artificialmente, eso lo cambió todo. ¿Es cierto que vendiste 700 kilogramos de esta sustancia en Israel bajo la marca Adigat? ¿Quién dijo que eran 700 kilogramos? Es decir, quiero decir... Revista Chemistry World on CEPS de 2017. ¿El reportero tal vez se llamaba Andy Extens? Sí, por supuesto, exactamente. Sí, la cantidad. Es decir, parece que no sé si es así. 700 kilogramos, aprox.
Eso, ya saben, no es tanto. Soy matemático. Me dedico a la lingüística computacional. Y para mí, crear nuevas moléculas era como componer nuevas expresiones en el lenguaje de la química. Genero decenas de millones de moléculas. Reduzco esta lista a unas 7 moléculas que me interesan, que nadie ha estudiado aún. Al mirar la fórmula química, ¿puedes predecir cómo esta molécula afectará al cerebro humano? Estoy tan feliz de que hayas preguntado eso. Qué feliz estoy de que hayas hecho esa pregunta. La respuesta es no. Absolutamente, no. He estado ojeando por todas partes. Algún sistema que al menos en un primer acercamiento dé alguna predicción. Simplemente no existe. No hay modelo animal, no hay computadora, no hay posibilidad de probar en animales. Sí. No hay modelo computacional. No hay biotecnológica. Aquí no hay atajos. Sí. ¿Y cómo entiendes qué sustancia tendrá efecto y cuál no? Hay que probarlo. ¿Y cómo se puede probar este método sin arriesgarse a una sobredosis? Es esencial considerar cuidadosamente las opciones para minimizar los riesgos. La respuesta corta. No lo sé. No hay garantías. Hay una metodología establecida por Alexander Shulgin, cuyos libros he leído y cuya enseñanza sigo, algunos de... Alexander Shulgin describió unas 170 sustancias. ¿Cuántas has sintetizado y probado tú? Lo primero que tuve que hacer fue intentar. Para empezar, en realidad probé todo lo que hizo Shulgin. Y luego siguió adelante. Y seguí, yo diría, cuando terminé de experimentar con sustancias, probablemente llegué a la marca de 300 moléculas. Sí, 300 sustancias diferentes que he probado. No más. Acercándome a la marca de 300, acercándome a los 300. Tú, a mí. Tengo un diario detallado. Así. Para ti. Esto está en modo de prueba científica. Tú intentas escribir lo que sientes. A veces simplemente no tienes palabras y a veces no tienes fuerzas. A veces simplemente no recuerdas nada y debes esperar entre las pruebas. Y hay que hacer pausas entre las pruebas para eliminar del cuerpo los restos de la sustancia y no residente. Entonces, esto lleva mucho tiempo. Así que sí, esto lleva mucho tiempo. 20 años de investigaciones, 300 sustancias diferentes. Poco a poco fui aumentando las dosis y luego... bueno, aquí estamos. Ahora, escuchen. Hagamos una pausa de unos 5 minutos. En esa radio, Friken escribe: Antes todo era más simple. En esta zona los traficantes son así. A aquellos que no contribuían al fondo común los bombardeaban de manera brutal. Apostaban grandes sumas. Y a estos nuevos, ¿cómo los pones? Y nadie los conoce. Los compradores en internet ven la tienda, eligen la droga, seleccionan su zona y allí mismo en el sitio hacen el pago y reciben fotos con las coordenadas. Nadie conoce a nadie, correspondencia encriptada, pago con criptomonedas. Fumo hierba desde los 15 años, pero cuando todo esto llegó, un conocido me mostró cómo se puede pedir por internet. Así que vas todos los días, pagas el dinero, recoges esta cosa y regresas. Los repartidores son carne de cañón. Siempre están bajo el punto de mira. Cualquier patrulla los ve. Tienen el contacto más prolongado con la droga. Ahí es donde los atrapan.
Pedro, es sal. No sé, sal, supongo. Lo tomé. Lo dejaron a él, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿Dónde lo consumieron? Fuera de la ciudad. Todo depende de la persona. Uno siempre lo ponía en el centro, en los baños públicos. Trabajan hasta tarde o 24 horas. He encontrado a algunos que lo esconden en nueces. Uno incluso descargaba un pitbull y lo ponía en ella y caminaba por el bosque. Comprar un iPhone, una casa privada, llevar allí chicas que consumen mefedrona, meterlas, se cumplió el sueño del presentador. Pronto lo atraparon y se fue 7 años. No es mío. Yo no lo toqué con las manos. Eso definitivamente no es mío. Hay un 50% de probabilidad. La primera vez que acordé con el empleador fue para que no enterraran el taller en el bosque. Durante el día revisé el lugar y luego volví en la oscuridad. Levanté. ¿Quién me va a cuidar? Bueno, a veces no tienes suerte. Un policía iba en el metro y vio a un tipo que estaba sentado y bueno, cuando tomas fotos necesitas marcar ahí, poner un círculo, rodear, ¿dónde está eso? Y él vio una ternera así, la fotografió y se la envió a su grupo. Ellos tienen una base de datos con datos biométricos. Están mirándote las cámaras y rápidamente te encontraron. Identificaron su identidad, el teléfono y a través del teléfono revisaron todas esas rutas de movimiento por el seguimiento y lo atraparon. Y entonces no sé nada, me atraparon con mis bienes, así que estoy sentado aquí. ¿Cómo me siento respecto a los compradores? Bueno, personalmente siento mucha compasión por esas personas que consumen mefedrona y sal. Me da pena por ellos. ¿Es fácil conseguir drogas? Muy fácil. Es decir, en San Petersburgo incluso llegó al punto de que compras una entrega y está en el edificio de al lado y tú sales en pantuflas. Llamas al intercomunicador y dices: hola, olvidé las llaves de mi casa, por favor abre la puerta. Se abre, lo recoges y listo. Cuando vas a recoger una entrega, eso se llama una misión. Empiezas a depender de eso. Adrenalina. ¿Qué sensación de miedo sientes cuando estás en consumo constante? No está allí. Entiendes que puedes tener problemas, pero estás preparado para eso. En mi primer perfil en Hydra se retiraron más de 500 entregas en una sola vez. Y puedes evaluar todo, como la corteza del árbol, cómo está dispuesta, así en el bosque. No sé cómo es la situación. Es decir, las funciones cognitivas del consumo de drogas se reducen mucho, eso es muy evidente. Es decir, ahí está en la memoria, el habla. Y aquí, como que tu cerebro solo funciona para una cosa. Es como el perro de Pavlov. Hay un tipo de personas como yo, estos locos, que cuanto más a la vista en el centro, más te gusta porque la adrenalina es muy intensa. Hay hombres ahí ya adultos y tú te acercas a la diversión y dices: oh señor, disculpe, y lo haces a propósito. Así, a la vista, es horrible, no puedes salir a la calle, estás mirando a todos lados buscando escondites. Bueno, en resumen, te conviertes en un biorobot subordinado solo a la sustancia. Todo. En tu vida nada tiene importancia. No lavarte la cabeza ni hablar con alguien, nada. Lo principal es simplemente olerlo. Eso es todo. O inyectarse, depende de cada uno. Mi primer paciente que consumió sintéticos y que realmente tenía psicosis llegó a mí en algún momento del verano de 2009. Yo trabajaba en Kazán en ese entonces, allí empecé en el Centro Estatal de Rehabilitación y mientras lo llevaba, él hablaba constantemente. Él constantemente hacía acciones que no son propias de los adictos a la heroína. Y después de un tiempo, él desarrolló una psicosis con la que nadie sabía qué hacer. Principalmente en el centro de rehabilitación había adictos a la heroína. El 99% eran adictos a la heroína. Y allí, tal vez, había 1 o 2 alcohólicos, muy raramente. Y aquí está esta persona. Entonces, hasta donde recuerdo, no pudieron ayudarlo y lo enviaron de vuelta a Nizhny Novgorod o a algún otro lugar.
creo que a un hospital psiquiátrico. Después de un tiempo, justo a finales de 2009, empezamos, con mis colegas a notar que en cada parada de transporte en Kazán aparecieron kioscos. Allí se llamaban directamente así, Spices. Y las personas que ingresaban a nosotros después, todos eran más o menos como este chico de Nizhny Novgorod. El spice es cualquier hierba. Sí, cualquier cosa que arda, incluso papel, rociado con una sustancia narcótica. Los niños, los estudiantes los fumaban, luego salían por las ventanas y todo esto se vendía legalmente, justo del kiosco. No estaban bajo ningún control. Incluso había máquinas especiales para dispensar. Sobre la venta de estos spices, incluyendo en el paso subterráneo, cerca de Lubyanka. A finales de 2013, llegué a Kazajistán. Un empleado de Pokurovsky vino a mí y me dijo que en este momento tengo aproximadamente 10 kilogramos de drogas en mi caja fuerte, en total en mi posesión. Pero debido a que se llaman legalización, tendré que devolverlas en una semana o me demandarán. Nuestro Estado, al igual que muchos otros, decidió seguir el camino de prohibición de fórmulas. Pero, ¿cómo se caracterizan las drogas químicas? La fórmula puede cambiar incluso durante el proceso de producción y ni siquiera los productores lo sabrán. Entra la carga. Desde Kazajistán, los policías ven que alguien está corriendo desnudo por la calle. Allí están haciendo algún tipo de experimento y demás, y precisamente esa sustancia, digamos, la eliminan. Y en China cambian la fórmula constantemente. Es decir, lo prohibieron, cambiaron la fórmula y así fue 400 veces. O sea, ellos dicen, ¿y cuál es el sentido? Escribí informes sobre esto a la dirección. Escribí y estaba prácticamente solo. Específicamente incluir la palabra análogo en la ley. En 2015 se introdujo esta formulación y toda la línea de drogas químicas ya caía bajo la palabra análogo. Pero hasta 2015, esto era simplemente una pesadilla para todos los países. ¿Sabes dónde lo conseguimos? La primera red nacional de comercio de drogas químicas. En un pueblito en Novosibirsk. Allí trabajaba un encargado de suministros en un instituto. Y entonces decidió abrir otra línea de suministro. Los chicos se fueron a China, a Shanghái. Allí encontraron fábricas químicas y empezaron a producir sustancias para el spice. Y así, en el año 13, estos chicos organizaron el narcotraficante Zip Spice. Al principio lo transportaban en el equipaje, como algún tipo de barniz para yates o sal de baño. Y luego en realidad pasaron a la aviación de transporte. En un año o año y medio se convirtieron en una franquicia nacional, una división en todos los sujetos de Rusia. Cuando había que enviar algo a alguna región, enviaban por correo normal. Lo escondían en juguetes para niños, en lavadoras, en refrigeradores. Por cierto, ellos fueron los primeros en encontrar contactos con el crimen organizado. Llevaban dinero al fondo común. Recibían protección, compraban restaurantes, clubes nocturnos, inmuebles Asia. Los hemos rastreado hasta la cima. Sajós logró escapar al extranjero. Aquí arrestamos a su hijo cuando estaba en Tomsk con 300 kilogramos de drogas. Allí, en las regiones, cientos de personas fueron llevadas a juicio. Se confiscaron media tonelada de drogas. Es curioso, porque parece que pensamos que... Es curioso el poder que le otorgamos a las moléculas, como si fueran capaces de mucho, ¿verdad? Pero también
Reaccionamos de manera extremadamente nerviosa a cómo cambian el comportamiento de las personas. Y, ¿saben lo que más inquieta a todas las personas que conocen mejor a esa persona? Las personas que no... ¿Cuándo se frustran sus expectativas? El miedo a que una persona se comporte de manera diferente, eso lo sienten más intensamente. En esencia, las drogas afectan más a aquellos que no las controlan. Recuerden que vinieron conmigo el padre Oleg así. Estuvo... Bueno, claro, salimos mucho, estábamos allí juntos en la habitación. Todo lo recordé, le regalé un chándal. Subdependencia. Sí, sí, siempre les decía, cada día es muy lamentable. Hablamos de manera loca y muy cercana. Él vino a verme para una entrevista hace 2 años y precisamente me contó sobre cómo se recuperó. Muchos señalan los objetivos recreativos, relajarse, disfrutar, comer. Siempre describes que cuanto más extremo, cuanto más duro, sin duda, siempre mejor. Es decir, yo tomaba un vaso, vertía todo eso en el vaso y todos esos medicamentos adicionales los echaba allí, todos, para que simplemente te colocaras en resumen y cayeras. Es decir, me gustaba ese estado. Y empecé, en resumen, durante 1 año simplemente comencé a consumir sales constantemente. Es decir, de manera sistemática. Sal. Y luego en un momento ya fue todo. Es decir, me empezó esta paranoia, qué demonios, no sé, como que me están vigilando, no puedo salir de casa. Constantemente alguien se arrastra hacia la puerta. Es decir, todo el mundo está al borde de algún tipo de suicidio. Filmó entrevistas con personas adictas, hizo preguntas atrevidas, mostró su punto más bajo y tuvo una audiencia numerosa. Una amiga me envía un mensaje y me dice, mira, padre Oleg, mira qué canal, te va a gustar, cómo carismáticamente cuenta. Empecé a mirar, inmediatamente me suscribí a Premium, incluso envié donaciones. Algunos me apoyaron, me inspiré, pero definitivamente no pensaba en que el padre Oleg se convertiría en mi esposo en el futuro y que tendríamos algún tipo de relación. Siempre pensaba en contar mi historia, que salí de la adicción. A través de libros, algo de psicoterapia, el apoyo de seres queridos, con mi propia fuerza interna, salí de la adicción y me llegan mensajes de su asistente en ese momento. Es algo extraño, como que Svetlana encuentra en las relaciones de inmediato. El padre Oleg quiere hacerte una entrevista. Los chicos son muy guapos. Probablemente. Hace calor. Después de las grabaciones me invitó a comer unos pasteles, comimos pasteles y todo comenzó con una comunicación cercana en Telegram. Y a todas mis amigas, tengo pocas amigas cercanas, así que les contaba eso. El padre escribe: cada día hay mucho, no me hace reír tanto, pero tengo tanto miedo. Pensaba que él estaba en remisión y no consumía. Sus historias. Pensaba que él estaba en remisión, que no consumía. Y bailamos, bailes lentos hasta las 5, hasta las 6 de la mañana en la cocina simplemente. Fue tan increíble. Y nosotros entonces en el futuro, por todos nuestros... Esta vida bailamos en todas partes. A cualquier saxofonista en la calle, alguna guitarra, alguna música de un restaurante, en el malecón. Bailamos bailes lentos en todas partes. Fue increíble. Honesto, sincero, que habla directamente. Infinito en su amor, siempre leal y muy comprensivo, un buen tipo, un hombre, un padre realmente increíble, verdaderamente. Es decir, fue tan humano que ahora voy a llorar. Maldita sea. En resumen, ya no hay más personas así. Y no he conocido a personas así. No, de hecho, me casé a los 28 años. Y me casé con una persona independiente por lo que él era en su interior, sin el consumo de sustancias. Corrí por el oro. Claro, SAO, alfa, PVP. Es decir, no le interesaban los mefedrones ni tampoco la anfetamina. Es decir, bajo el alcohol hubo recaídas, fueron alrededor de 4. Ante mis ojos
se iba de casa completamente borracho, regresé a una esquizofrenia total, una esquizofrenia feroz, todo esto necesita cerrarse. Todas las puertas tienen cortinas así, es como si estuvieras en un departamento de psicoterapia y no pudieras salir de ahí. Y esa persona querida a la que quieres ayudar de todas las maneras posibles, pero simplemente está perdiendo la cabeza. Intenté preguntar, ¿pero por qué? ¿Por qué? Sabiendo que sí. ¿Por qué? Sabiendo que o vas a apuñalar a alguien o vas a morir. ¿Tendrás una esquizofrenia severa porque aún así aceptas esto? Él no tenía respuesta a esa pregunta. Te empiezan a dar los síntomas de abstinencia, te rompen más fuerte. Es decir, todos esos frenos se apagan. Bueno, tal vez no en todo, pero se borran estas cosas. Es simplemente el instinto de supervivencia. Se necesita mucho dinero, una gran dosis. Hay que moverse. Es completamente imposible detenerse. Siempre hay que robar pozos, robar pozos. Soy una mujer que se recupera muy rápido. Si él se estabiliza, todo está bien. Fui a yoga, me sumergí en la piscina, volví a casa, estoy radiante. Nunca le recriminé nada, rápidamente olvidaba el horror que había sucedido. Cuando nos conocimos, se trató y no consumió durante 3 meses. Y cuando el tratamiento empezaba a terminar, él decía, voy a ir por vodka. Yo digo, entonces me iré a casa de mamá. Ah, ¿te irás a casa de mamá? Entonces que se vaya todo Lo siento. Bueno, ¿cómo fue? Entonces se fue todo al traste. Entonces fui a buscar un parche. Yo digo, ¿a dónde fuiste? Tuvo su primer recaída. Me enojé. Escuchen, fastidiaba. Lo llamé a la reanimación 3 veces seguidas. Lo llevaban o lo reanimaban en casa o lo llevaban a esa dirección. Y algo me enojó tanto. ¿Existe un amor así entre nosotros, sentimientos? ¿De verdad no puedes manejarlo? Y allí no puedo. Y yo digo, entonces quiero éxtasis, sí. Así que así era mi obsesión. No me enorgullezco de eso. Me comí 2 ruedas, bebí vodka y el metadona pues hace que la gente se duerma. Nunca he visto eso. Y cuando vi eso de frente, se volvió aterrador y confuso para mí. Sí, ¿qué hay de interesante en tu mundo en ese metadona? ¿Qué? Ya. ¿Por qué estás dispuesto a dejarlo todo? Todo lo que tenemos en nuestra relación, amor, comprensión, nuestra comunicación, lo dejas todo de lado y te quedas ahí, junto al pozo, tirado. De todos modos, me enojé tanto que comencé a verter metadona por todo el mostrador del bar y en mi casa. Hice algo pequeño, solo una línea, y lo huelo. Y no sentí ninguna alegría, placer, ni entendimiento de por qué Oleg hace esto. Inmediatamente, en esa maldita cocina, en el bulevar de los bolcheviques, entendí que estaba muriendo. Me acerco al baño y le digo, cariño, olfateé tu metadona. Él sale de la bañera con horror y dice, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? ¿Estás enferma? ¿Por qué demonios tocas eso? Me desmayo, me pongo azul. Llama a ambulancia, dijeron que era un lugar de drogas, vendremos con policía. Ambulancia llegó 2 horas después. Ese tiempo me desgastó el corazón, enfermé órganos y caí en coma. Estuve 3 días en coma con respiración asistida. Al despertar en el hospital realmente no entendía qué estaba pasando y yo terminé. En el hospital donde las reglas son tales que en la unidad de cuidados intensivos te tratan como a un animal. Simplemente no es la última pasta. Sí, les estoy agradecida por haberme salvado la vida. Allí, después de que me recuperé más o menos en la unidad de cuidados intensivos, me sacan así el catéter urinario y me dicen, vamos, anda. Y te llevan simplemente a una jaula. También llegan chicas que querían tragarse pastillas o suicidarse o algo así. También las cierran allí. Aquí hay chinches, por cierto. Tengo alergia a las picaduras chinches infierno. Y sí, había 2 locas, más bien, una madre postrada y su hija loca. Ellas tienen dependencia de metadona, alcohol y medicamentos. Ella tenía una esquizofrenia terrible. Ella traía su orina en lugar de agua para que su mamá la bebiera. Y yo llevaba agua a su mamá y solo por la tarde me dieron una bata sucia y vieja y me permitieron abrir un poco la ventana detrás de las rejas para que no oliera. Con esta chica que se lavaba el trasero en el grifo del que había que beber agua y yo estaba escupiendo sangre, tenía neumonía bilateral. Si no bebo agua simplemente voy a morir. Y solo cuando mi mamá les gritó y decidió dejarme allí, me trajeron la primera gota. Antibióticos. Yo experimenté ese horror en el que algunos drogadictos viven durante 20 años. Ellos consumen, pero no están en tales condiciones. Sí, es mi error, pero tengo que vivir con este error. Y cuando en tu habitación solo suena un reloj, saben así, y eso es lo único que ves, y piensas que la persona que amas infinitamente está muerta. Digo, hay tiempo para darse cuenta de que cometiste un error.
Y no va a ser así, que te olfateaste un poco de bifedrón, tuviste sexo y luego te olvidaste. No vas a tener eso, y ustedes no van a tener eso, nadie lo tendrá. Ustedes tendrán esos problemas. O bien enterrarás a tus hijos, o a tus seres queridos, o a cualquiera. Está llorando un poquito más otra vez. Así... Y sí. Todo esto, los cristales, también es metanfetamina. Sí, sí, como se suponía que debía caminar. Hemos hablado, debía esconderlo allí en Sterlita. Estaba escondido allí. En Sterlitamaká se formó un grupo de amigos, estudiantes de la Universidad Técnica del Petróleo. Aquí está la foto de su curso. En la primera fila está Alexander Shiptsov. Junto a él está Igor Purkin. Y en la fila de atrás está Andrei Voditel. Los amigos a menudo se toman fotos en las fiestas. Son populares, son jóvenes, son alegres. Aquí está la página de Shiptsov en B-Contacte. Son desmotivadores. Qué malo es beber alcohol, fumar cigarrillos. Las autoridades sospechan que este grupo de amigos organizó el mayor cartel de drogas en Europa. Creo que Igor Purkin podría haber sido el representante regional de Sipsis, porque todo lo que él hacía después se hacía según los esquemas y no métodos de Sipsice. En 2014 apareció un jugador poderoso en el mercado. Bueno, es un jugador realmente poderoso. Muchos otros marketplaces se estaban derrumbando, no podían competir. La droga es muy barata. No es económicamente viable traerlo de lejos porque por cada kilogramo hay un cierto aumento en el transporte. En 2019 escuché por primera vez el nombre de Kimprom de fuentes operativas. Decían que Kimprom era un gran proveedor que fabricaba drogas en Rusia. En 2015, un coche iba de Moscú a Vladivostok. En la zona de Irkutsk, el coche se descompuso. El conductor se asustó y fue a entregarse a la policía. El desfile ante 486-133-33 y además se lleva... Resultó ser un mensajero de Kimprom. Y nos contó cómo trabajan. ¿Y por qué? No, nos caen en las manos. El chico era étnicamente ruso, de Ucrania. Vi un anuncio sobre una oferta de trabajo. Llegué a Kiev, allí lo revisaron con un polígrafo y le dieron instrucciones sobre qué hacer. Era toda una empresa. Llegaban a Kiev, al centro, cerca de Yeshchatik, justo en la calle Bankovskaya, y cada uno de ellos pasaba una prueba de polígrafo. Y manes siempre preguntaban sobre las drogas. Recibió un iPhone sin tarjeta SIM. Llegó a Moscú en tren y se conectó al Wi-Fi gratuito cerca de la estación de Kiev. Y a través de un mensajero encriptado recibió la instrucción de alojarse en un hostal cerca de la estación. El mensajero le trajo un pasaporte ruso falso. Luego lo llevaron con los ojos vendados a un apartamento clandestino, donde vivió bajo vigilancia durante 4 días. Allí lo intimidaban de manera constante, le mostraban videos sobre torturas para los traidores y castigos para aquellos que trabajaban mal. Él debía transportar drogas en un coche Volkswagen Touareg y repetidamente. Había 8 de esos coches en la ruta.
La banda los elegía porque era fácil modificarlos. Le ponían un sistema de turbina de gas al coche y en el tanque de gasolina vacío metían las drogas. Pero Uliar no sabía exactamente dónde hacían las drogas. ¿Por qué atraemos a la mayoría de los parásitos? ¿Por qué nos atraen las drogas en general? ¿Por qué no las ignoramos, no nos alejamos? Ellos son órganos. ¿A ellos? Evolucionamos hace 2 millones de años, digamos, hace 200.000 años en la sabana africana. Y hoy salimos a las calles con aceras, estamos rodeados de coches, tenemos impuestos. Hay guerras, hay plazos, algunas obligaciones. Estamos sumergidos en estrés que antes no existía. Para el ser humano, como animal, esa vida es anormal. De alguna manera, las drogas son una forma de adaptación. Son botones en el panel de control de la interfaz. El hábitat natural distribuye, en su mayoría, estados naturales que requieren medios de corrección. ¿O cuál requiere cambio? Luego renuncié a mi trabajo. Comenzaron los microcréditos, préstamos, todo eso solo para el consumo. Y como somos amigos de Magadán, él tenía caviar congelado. No recuerdo si era pescado. Y todos los receptores están tan secos, todo quemado, es tan salado y te atragantas con eso. No puedes beber ni comer bien. Y todo lo que puedes hacer es simplemente oler. Y empiezas a vivir en un estado en el que te ríes de todo. Intentas consumir algo más solo para un poco mejorar tu estado. Porque la mefedrona ya no hace efecto. Y ya había pensamientos de verdad sobre empezar a inyectarse. Porque probamos alfa, no nos gustó. Pero queríamos experimentar ese efecto. Una vez más, nos sentíamos bien. Si pudieras volver al pasado, ¿inventarías la mefedrona sabiendo las consecuencias que tendría para las personas? La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es más interesante. ¿Y además entiendes un poco? Hay que distinguir entre invención y descubrimiento. La invención es cuando tienes un objetivo en mente y necesitas idear algo para alcanzarlo. Para llegar a eso. Descubrimiento. Y el descubrimiento es cuando andas a tientas en la oscuridad buscando algo nuevo y te topas con ello. ¿Sabes? Te tropiezas con ello y así el descubrimiento no. El descubrimiento no se puede controlar. Se puede controlar la popularización. Pero en el caso de la mefedrona, no fui yo quien se encargó de su popularización. Incluso cuando la mefedrona comenzó a difundirse, decía que su popularidad era demasiado alta y que era perjudicial para quienes la consumían. ¿Cómo fue que perdió el control sobre la difusión de la mefedrona en todo el mundo? No, lo sabía. No intenté trabajar en secreto. Para mí, lo más importante era compartir mi conocimiento con el mayor número de personas mientras estuviera dentro de la ley. Hacer el A, hacer el A, hacer el A, hacer... Y aquellas personas que tenían capacidades en la producción vieron el potencial comercial de estos compuestos. Tenían acceso a las materias primas, tenían el equipo y lo más importante, ese susurro. Por favor, espere. Continuará. Pasó. Todos eran directos y es legal o legal. Sí. No fue espectacular porque era una sustancia nueva. Y aún así se le atribuye la invención de la mefedrona. Se producen toneladas de la sustancia en todo el mundo. ¿Recibiste, aunque sea un centavo de eso? Penny, sí. No, bueno, un centavo. Tal vez quizás, pero no más, un poco más. Cuando decidí aprovechar oportunidades comerciales de mefedrona, ya era relativamente... Es algo que, para mí, llega bastante tarde, muy tarde en mi vida.
Hoy en día, en este momento de mi existencia, tampoco soy muy rico ni adinerado. Él era una persona muy rica, con una gran cantidad de dinero y posesiones materiales. Nunca me dediqué a esto por dinero. Sé que su programa definitivamente... Sé que su proyecto trata sobre el narcotráfico, pero lo que me atrae, en primer lugar, no es el canal de dinero, sino la sensación de satisfacción al resolver un problema para el cual antes no había solución. ¿Para qué necesitan ventaja? Pero esto comenzó incluso antes de que lograra algo, porque estoy dispuesto a aceptar todo lo que se me presente de manera significativa y completamente, sin reservas y con total apertura. Lo he dicho muchas veces. La conciencia es el mejor espectáculo que existe en el mundo. ¿Sabes? Bueno, esto es... Y simplemente me gusta ser así. Es una manera segura de ser definitivamente feliz. Por medios operativos, recibimos información de que en las afueras de Moscú hay un escondite enterrado con una gran carga de drogas. Los agentes se dirigieron allí y encontraron un trozo de papel cerca del escondite. Era un recibo de una tienda. Un pequeño error del que escondió la carga. Pero fue a partir de ese trozo de papel que desmantelamos toda la red de narcotráfico. El recibo de la tienda de cadena estaba en la zona de Podolsk. Solo uno, de trigo sarraceno. Fuimos a la tienda, revisamos las grabaciones de las cámaras y vimos al comprador. Se dirigió a un coche, un sedán blanco. Lo vimos con muy buena calidad. Nos tomó bastante tiempo investigarlo, pero finalmente entendimos que este coche era un modelo bastante raro. Y pudimos llevarla a través de las cámaras hasta la entrada de un edificio residencial en Shcherbinka. Revisamos las grabaciones del edificio y vimos cómo del coche salía un chico con una chica. Sacaron del maletero sacos de boxeo y los llevaron al edificio. Fue interesante. Realizamos un registro en el apartamento. Sí, eran traficantes de drogas. En el apartamento encontramos 60 kilogramos de alfa-PVP y mefedrona. Y alrededor había muchos dueños de tiendas de té. Empaquetaban la droga junto con el té para que las sospechas recayeran sobre China. En Kimprom todo se hacía según un patrón, y esa era su fortaleza, pero también su debilidad, porque gracias a esos patrones los descubrimos. Transportaban la mercancía en sacos de boxeo, porque así era menos sospechoso. Entonces decidimos verificar si alguien más estaba haciendo compras masivas de sacos de boxeo y cuidadosamente en el mercado. Vimos que en una tienda de cadena en Varshavka se vendieron 8 sacos de esa misma modelo. En esa tienda guardaban los videos por mucho tiempo. Así que vimos por las cámaras cómo cargaban esos sacos en un jeep. Los seguimos hasta la salida hacia la carretera Moshevskoye. Y allí se perdía el rastro del coche. Pero necesitábamos ese coche. Así que pusimos vigilancia y comenzamos a seguirlo. Necesitábamos urgentemente encontrar el laboratorio químico. Porque hasta que no lo hiciéramos, la dirección seguía pensando que la droga venía de China. Desafortunadamente, si un adicto no se recupera adecuadamente, no cambia sus creencias y en cambio se sumerge en el tema, repitiendo estas historias constantemente en su mente, recibiendo una cantidad considerable de dinero, tarde o temprano volverá. Él se quebró, recae en metadona, directamente en una droga sintética muy fuerte, duro,
Varias veces lo llevé a desintoxicación y todo el proceso de desintoxicación. Trabajaron con él los psicólogos, lo convencimos de ir en rehabilitación. Recibí un rotundo no. Hubo terribles abstinencias, o vas al hospital ahora, te sometes a desintoxicación y tratamiento, o tenemos que cambiar de alguna manera nuestra vida, o en general, no sé, si no te ayudo a estar saludable y no quieres una familia y más hijos, en fin, no me estoy haciendo más joven, ya tenía 28 años, digo, quiero una familia, hijos. Estaba segura de que esto en algún momento definitivamente terminaría. Y dado que en sobriedad era el mejor hombre de mi vida, entendía que solo había que... Hospitales son necesarios, Vasily Alexandrovich aquí en el hospital, psicoterapia, leamos libros, veamos un video necesario, algo aparecerá ahora. Caminar en el stepper, sabía que eso me animaba. Hoy caminé 25 minutos en el stepper, o 15, 10 o un poco. Teníamos pesas, mancuernas y todo el equipo de fitness. Quizás debería haber sido más estricta, tal vez debería haber insistido en la rehabilitación, que es así, a la fuerza, pero él no era ese tipo de persona. Luego me dijo que probablemente no se habría alegrado. Dijo, habría salido y te habría matado. No sé si era una broma o no y nunca lo sabré ahora. Las drogas no son problema. Si no puedes comprar, puedes encontrar. Por eso da miedo. Puedes encontrar una reserva, encontré la reserva, él se inyectaba metadona, no sé qué es eso. Él dice, es metadona, exactamente, metadona. No huele a nada como el cristal. Él dice, es definitivamente metadona de hormigón armado. La dosis era terrible, casi 1 gramo de metadona a la semana. Necesitaba inyectarse solo para existir, simplemente. La gente no entiende, piensan que es así, todo es gracioso. Metadona o sal, no importa qué, pero las abstinencias de la metadona son terribles. Y resultó que no era metadona. Como resultó, era probablemente mefedrona. Y fue una locura total, simplemente. Fue una desintoxicación de 10 días. Lo limpiaron completamente y lo trataron contra la metadona. Y salió de la clínica sobrio limpio. Ya llamaron a Vasily Alexandrovich, que vamos a ir a retratarlo. Él fue a una grabación con Sergei, con Stas, y estuvo 3 días sobrio tomando gotas para el alcohol. Nos encontramos en el metro. Y ya estaba decidido a inyectarse una vez. Él dice, ¿cómo es esto? ¿Me trataré por 6 meses? ¿Qué tipo, no puedo o qué? Inyectarme una vez, no pasará nada. Y yo le gritaba que no podrás inyectarte solo una vez. Es el sistema o la muerte. Le digo, ya esta no va a pasar. Como soy 100% codependiente, una mujer amorosa que intentaba salvar a todos, intentaba salvarlo a él. Él se fue y yo me quedé parada como clavada en el suelo. Y fui a por cigarrillos, volví a la habitación y él ya no estaba. Y sus seguidores primero le iban a regalar heroína y al final lo engañaron con esa heroína. Y fue a buscar un escondite, no lo encontró. El segundo sitio falló, era un espejo. La tercera vez, por primera vez en su vida, le pasó que él... Y entonces llamó a Stas y le dijo, escucha, hermano, es como si todo el universo me decía que no lo hiciera y yo de inmediato logré encontrar ese escondite, ¿no? El tercero o cuarto, ya no recuerdo ahora, y de todos modos me inyecté un poco, solo un poco. Eso era verdad. Pero un trombo lo mató de inmediato y simplemente cayó y estaba absolutamente fresco y hermoso. Parecía como si estuviera durmiendo. Fuimos al mar de una manera muy genial. Llevo 11 años conduciendo. Soy una mamá del sur. Tenemos allí una pequeña casa de campo. Es de verano, una finca agrícola. Algún día le haré una casa a mi madre, pero por ahora solo hay una ducha. El baño es un hoyo que cavó mi madre. Así son las condiciones. Pero el mar está cerca. Y había un río justo al lado de la casa, pero la última vez que estuvo caudaloso fue cuando tenía 8 años. Ahora está seco. Y cuando llegamos con Oleg, allí estaba caudaloso, como en mi infancia. Y íbamos allí todos los días a bañarnos. Y fue un momento gracioso que lo reconocían en Voronezh, en Abjasia, en Sochi, en Krasnaya Poliana. Lo reconocían en todas partes. Pero en Yubga, donde está la casa, nadie lo reconoció en ningún lado. Ni en el malecón, ni en ningún lugar donde había mucha gente. Y estábamos sentados junto a ese río. Queríamos beber vino. Empezamos a servirnos en los vasos.
Y desde arriba, desde la colina, desde los arbustos, alguien de un grupo grande nos grita: Padre Oleg. Padre Oleg. Y nosotros como, bueno, déjanos beber un poco de vino, Vespaleva. Pues, ¿cómo es posible que en el malecón miles de personas nadie te vio, pero en los arbustos junto al río, donde las ranas son las reinas, te reconocieron y un hombre dejó a toda su familia y cruzó el puente a través de ese río, corriendo hacia nosotros? Dios mío, Svetlana, Oleg, ¿puedo tomarme una foto con ustedes? Y toda su familia lo miraba, preguntándose qué pasaba, a dónde corría, ¿a dónde vas, hombre? Es decir, fue tan gracioso, lo recordamos. Ahora cuando fui allí al mar no podía, me sentaba allí y lloraba porque no podía recordarlo. Fue tan gracioso y nos reímos tanto con esa historia. No cambiaría nada, ni un solo día de mi vida, excepto tal vez haber insistido más en la rehabilitación y el tratamiento. Lo amo locamente, infinitamente, y le estoy agradecida por cada día de nuestra vida juntos. Y el viaje que hicimos al mar fue, por supuesto, magistral. Me sentaba y decía, bueno, ¿no quieres? ¿Cómo es que no quieres? Mi película favorita es Knocking on Heaven's Door. Y allí en el cielo solo se habla del mar. ¿Y tú, de qué vas a hablar? Así que, si realmente quieres ir al cielo, que primero mira el mar. Tenía una idea muy firme. Dije, estamos obligados a ir al mar, debemos ir allí. Y dijo, está bien. Endurecimiento del padre Oleg. En un río de montaña helado. ¿Cuántos grados tienen allí ahora? Ahora probablemente alrededor de 30 grados, 28, 30, algo así. Honestamente no planeaba trabajar en rehabilitación aquí. Pensé que iba a descansar. Cuando llegamos aquí con mi esposa y mi hija, grabé un video y lo subí a las historias. Así que estamos abriendo un centro de rehabilitación en Bali y demás. Realmente no planeaba hacer esto. Y de inmediato comenzaron a llegar solicitudes. Pensé que este es prácticamente el lugar ideal para un centro revolucionario. Aquí todos viven juntos. Algo así, digamos, una especie de comunidad, tal vez incluso una comuna, de personas afines que se están recuperando de diferentes tipos de adicciones. Vienen personas muy adineradas, que en principio ya han logrado mucho en la vida, pero aún así no tienen gusto por la vida. Y lo que han logrado, de ninguna manera no pueden usarlo. Bueno, como si quisieran, me refiero a que hay algunos pasatiempos, intereses que no están al alcance de muchas personas, pero no les traen alegría. Estas personas, los logradores, como se dice ahora, los logradores que de todos modos en realidad viven en un estrés constante. Negocios, algunas negociaciones, vuelos, cualquier vuelo, ya sea en clase ejecutiva o en cualquier otra, es estrés de todos modos. Lo más interesante, en nuestro caso, aquí no solo vienen los adictos, sino también los codependientes, es decir, los cercanos. Y yo recuerdo que trabajando en Kazajistán, mis colegas y yo soñábamos con hacer un centro de rehabilitación para codependientes. Bueno, algo corto. Y aquí empezaron a venir personas codependientes, esposas, y quedarse aquí y prolongar su estancia aquí. Allí alguien vino por 2 semanas, se quedó por mes y medio o 2 meses, porque tal vez por primera vez en su vida ellos se sumergieron en una atmósfera cercana a una cierta libertad que no podían sentir estando donde viven habitualmente. Policía de tránsito, los agentes de tráfico. Tuve pacientes del KNB, pues en Kazajistán, del FSB en Rusia, de tales agencias de seguridad, principalmente de los departamentos de lucha contra las drogas. Ruska, por desgracia, esperó 1 semana en la salida de la carretera Mochaevskoye. Y entonces tuvo suerte. Apareció un jeep con las placas necesarias. Entró en Gorbushka, el famoso mercado de electrónica. Salieron unos chicos, compraron modems GSM. Y después se dirigieron al parque Vorontsovsky.
Allí pasaron varias horas. Regresaron pasando por un supermercado en la hora de Minsk. Salieron, compraron agua destilada, papel de aluminio y agua. Esto es... Entienden, es un conjunto típico de un laboratorio de drogas. La tasa nos llevó a un complejo de cabañas en el distrito de Odinsovo. A las 11 la policía llegó allí con un permiso. Justo, en el clavo. Fue el primer laboratorio de productos químicos que encontramos. Linterna, comandante. Los químicos llegarán ahora. De inmediato quedó claro que no era algo menor. Había 1,5 toneladas de precursores y 350 kilogramos de producto terminado. Además, los residuos de la reevaporación. En total, de todo esto se podría obtener 1,5 toneladas de producto. ¿Saben ustedes por qué estamos detenidos? ¿Qué? Por la fabricación de sustancias narcóticas. ¿Qué? No sé cómo se llama. Honestamente. No era raro. La capacidad del laboratorio era de 500 kilogramos. Había reactores completos para la producción. Incluso entraban cuando todo esto se estaba cocinando. Cuando todo esto burbujeaba, digamos, todo se mezclaba. Una cosa se secaba, otra se cocinaba, y la tercera estaba empaquetada. ¿No entendían? ¿Quién podría haber hecho todo esto? Debe estar organizada la provisión de precursores. Deben estar organizados los mensajeros, pequeños, grandes, que traen algo, equipo de laboratorio. Espero este mensajero. Él trabaja con nosotros. Vive aquí. ¿Y qué? ¿No saben a dónde los lleva? Bueno, en la selva. ¿Al bosque? Sí. ¿Los guardan allí? No. ¿Qué están en el bosque? Llegan mensajes sobre qué hacer y cuándo. En resumen, detuvieron a una persona allí. Uno era químico. Él nos contó cómo lo prepararon. ¿Cómo supieron fabricación? Me instruyeron. Mira, Roma. Me instruyeron al respecto. Recibí instrucción en otro laboratorio similar. En Chimprom había un laboratorio de entrenamiento en las afueras de Moscú. Y allí también había una cantidad descomunal de drogas. Pero no sabía dónde se encontraba. Lo llevaban allí, con los ojos vendados. Lo único que vio accidentalmente por debajo de la venda era una estructura, extraña de forma alargada, sobre patas. Estaba al lado de la carretera. Nos rompimos la cabeza pensando qué podría ser. Y entendimos que era el complejo de esquí Snezhkova en Krasnogorsk. Es decir, exactamente, el laboratorio de entrenamiento estaba ubicado aproximadamente en algún lugar. En esa dirección, entendíamos que alguien muy poderoso estaba detrás de esto, pero ni siquiera teníamos la más mínima idea de quién era él o ella físicamente, en absoluto. Bueno, por supuesto, trabajamos en ello. Por supuesto, hubo interrogatorios, análisis de llamadas telefónicas, mensajería, de todo, análisis de estas empresas. Y vimos que, precisamente, estos laboratorios pertenecen a un grupo de compañeros. Un grupo de compañeros de Bashkiria, con orgullo de Lenatamak. Este es Borkin, este es Shiptsov. Ellos no se encuentran en el territorio de Rusia. Ya se han ido del territorio de Rusia y controlan toda la cadena de producción desde Ucrania. ¿Entiendes que ya no podrán salir? Es decir, es absolutamente imposible ir al baño. Realmente no comes durante 5 días y verdaderamente no hay ciclo alguno. Pero
Es decir, solo queda una especie de cáscara de la persona que eras antes. No sé cómo sobrevivir realmente porque la forma en que me veía era extremadamente dura. Algunas alucinaciones, ilusiones, voces, peleas con amigos y además mi hermana murió por las drogas. Me llamaron para decírmelo, pero honestamente no me causó ninguna impresión. Comencé a perder la vista. Recordé que una vez consumí con un médico y él me dice, no puedo ponerte, mientras soy un borracho, a ti me tiemblan las manos, pero vendré con un amigo, él es médico. Hablé con el jefe de médicos sobre el problema que tiene la chica. Él me ponía sueros, yo inhalaba justo allí, de todos modos. Y él decía, caramba, tienes el hígado 2 veces más grande, es muy peligroso, ¿entiendes? Él decía que creía en mí. Fue muy agradable porque nadie creía en mí en absoluto. Encontré a un bloguero en YouTube, se llamaba Muka8, y él fue probablemente el primer chico joven y positivo que hablaba sobre su experiencia. Y oh, Dios, ¿cómo me ayudó eso? Yo realmente no creía que, en primer lugar, se pudiera dejar, y él además se inyectaba incluso heroína. Un año después fui a una psicoterapia privada, también consulté a un psiquiatra narcólogo y así poco a poco, paso a paso, pude salir adelante. El primer año fue muy difícil, especialmente los primeros 6 meses, con una abstinencia muy fuerte, apatía, depresiones constantes. Eso es todo. Lo superé y creo que se puede superar, salir adelante no, pero no es fácil. Si comparas a la Alisa de hoy con la Alisa que era antes de consumir drogas, sin lugar a dudas. Son 2 personas diferentes, tanto por fuera como por dentro. Tenía una personalidad antes de las drogas, era de una manera determinada. El periodo de consumo lo rompió todo en pequeños pedazos. Luego todo eso se reunió en una sustancia muy confusa y solo gracias a la psicoterapia y la farmacoterapia dejé las sustancias. Me convertí en una nueva persona y solo me comparo conmigo misma. Yo mismo estuve en un centro de rehabilitación, consumía heroína en los tiempos de la heroína. Y cuando estaba en el centro de rehabilitación pensé que me gustaría trabajar en esta profesión. Y de inmediato me acerqué al director del centro de rehabilitación y le dije que me gustaría. Ella dijo, cuando tengas 2 años de sobriedad, ahora te vas a socializar. Si tu deseo no desaparece, ven, hablaremos de ello. Me fui de Kazán a Crimea a trabajar en mi experiencia en un centro de rehabilitación comercial. Los centros comerciales en el territorio de la ex-URSS se podían contar con los dedos de una mano, probablemente a principios de 2014. Llegué a Kazán y mis colegas me dicen que dicen 77 organizaciones que están trabajando, centros de rehabilitación comerciales diferentes. Inmediatamente pienso, caramba, ¿de dónde sacaron tantos especialistas? ¿Dónde están? No cualquier psicólogo es adecuado para trabajar en un centro de rehabilitación, ni hablar de los consultores que comparten su experiencia. Y deben hacerlo de manera profesional. No solo contar historias, sino usar ciertas tecnologías. Cuando trabajaba aquí, nos trajeron a un paciente que vivía en Barbica. Bueno, tenía todos esos atributos de esa vida, varias fábricas metalúrgicas, etc. Él llegó volando, su mano derecha no funcionaba, por eso no podía escribir mucho tiempo. Aquí tenemos felicitaciones, aquí hay que escribir. En rehab. Entonces su esposa lo trajo hasta nosotros con la ayuda de esos aviones, botellitas de diferentes tipos. De lo contrario no habría llegado. Honestamente pensé que iba a morir. Y el psiquiatra le recetó muchos tipos de sustancias psicotrópicas que también consumía en grandes cantidades. Es decir, una persona dependiente no puede, especialmente en la etapa activa de la dependencia, no puede detenerse y controlar su consumo, incluso de sustancias legales, de algunos medicamentos.
Si hablamos en general, bueno, Bali. Y está el mar. Y esta es la oceanoterapia. Simplemente estar en la playa, bucear o hacer snorkel. Estar fuera del ruido informativo. Pero a los buceadores les gusta esta característica de que al sumergirse bajo el agua se desconectan de ese ruido informativo y el nivel de ansiedad disminuye. Yo, naturalmente, donde penetran todas las tentaciones y toda la parodia del mundo moderno parecía en realidad. En el propio rehab no penetran, eso es cierto. Y aquí está el hecho de que Bali sea un paraíso sin drogas, es un poco una fantasía. En realidad, Indonesia es un verdadero paraíso para moderno, flujo moderno de drogas. 17.000 islas. Aproximadamente 9.000, creo, de las cuales posiblemente no están habitadas. Tantas, creo, sin nombre. En general, ubicadas lejos de los ojos humanos. El vínculo aquí es China, Australia, Nueva Zelanda, América Latina y además también Estados Unidos. Se dieron cuenta de que las drogas son distribuidas por el cartel de drogas Kimbru. Acceso a las materias primas. Quien tiene acceso a esto controla de hecho todo el mercado. Y Burkin lo logró. Él tiene instalaciones de almacenamiento legales ubicadas incluso en Kupang originalmente. Un gran almacén de la industria química. Ha existido allí probablemente durante 50 años. Cuando lanzamos esta red, nos dimos cuenta de que en 1 año y medio de trabajo, en los años 15-16, Kimbru sacó de los almacenes industriales materias primas y equipos por 275 toneladas. ¿Y usted 5 toneladas? Y esto de manera completamente legal a través de empresas intermediarias, supuestamente para algunas producciones comunes. Las empresas ficticias fueron registradas a nombre de un adicto a la heroína, quien registró 50 entidades legales a su nombre. ¿Por qué y de qué manera? Un residente de Bashkiria, de una pequeña ciudad provincial, organizó tal producción de una empresa comercial. Él y otros como él no inventaron nada nuevo. Todo esto está escrito en las primeras 100 páginas de cualquier libro de texto de economía. Ofrece un cierto paquete de servicios. Me pongo en contacto con una organización especial, me comunico y digo, tengo allí una cierta cantidad de dinero, digamos $20,000. ¿Qué pueden ofrecerme a cambio? Y de inmediato un gerente de Kulsanta me seleccionará el equipo. Digo las condiciones. Tengo, por ejemplo, un garaje de tamaño 9x9. Transmitirá la tecnología. No solo me abrirán una empresa a nombre de un testaferro. Ellos dicen, compraremos, ¿no? Todo. Esto. Es decir, un ciclo completo. ¿Por qué estos laboratorios comenzaron a expandirse? Como hongos. También lo compraban. Ni siquiera necesitas pensar en nada. Quisiste, invertiste y te proporcionan todo este ciclo de manera eficiente. Entendimos cómo trabajan. Y después fue más fácil, pero detuvieron al mensajero, justo cuando recibía la carga. Él accedió a cooperar. Para desmantelar la red regional, lo llevaron durante 10 días alrededor de Istra. Y él informaba que iba con la carga a Vladivostok. La dirección exigía un informe fotográfico. Los agentes le hacían algunos recibos de hoteles y fotos retocadas de él mismo, supuestamente en esos mismos hoteles. En Vladivostok, sus jefes le ordenaron que se fotografiara con un periódico junto a un monumento. Tuvieron que hacer rápidamente una foto con otra persona y montar su cara allí. Funcionó bien.
En febrero de 2017 tomamos efectivamente el control de toda la red regional de Kimbru. Llegó un momento en que sabíamos todo sobre ellos. Controlábamos sus almacenes y suministros. Estaban en nuestras manos. El golpe final fue la liquidación de ese mismo laboratorio de entrenamiento en el que nos hablaban de Kimbru. Realmente era gigantesco. De allí sacaron 2 camiones de materia prima y producto terminado. La dirección de Kimbru se dio cuenta de que era una derrota y anunció la evacuación. Ya no había a quien evacuar. 70 personas fueron arrestadas. Usiki, no. Fue desmantelada y detenida la actividad del cártel de drogas Kimprom. Su facturación anual superaba los 2.000 millones de rublos. Actualmente, el cártel de drogas ha cesado sus actividades en el territorio de Rusia. Es verdad. Sobre el hecho de que desmantelamos Kimprom, incautamos esto, causamos un daño tan gigantesco que todo Kimprom ya no existe. En ese momento no existía. Y no existió por un mes. 3-4. Pero luego aprendió la lección y no volvió a hacer laboratorios gigantes. Podía fabricar la misma cantidad y al mismo precio, pero todos los laboratorios eran más pequeños. Y estaban ubicados en diferentes lugares. Se incautaron 1, 2, 3 laboratorios al mes. Sí, está bien, porque los otros 50 están funcionando. Y en una semana abriremos 10 más. Y las personas que fueron detenidas allí tienen un paquete de garantías. Eso es todo. Y todo comenzó de nuevo. Y solo aumentó. Y Kazajistán se unió a este tema. Y Bielorrusia y Ucrania. Es decir, exportó la tecnología que respectivamente en su momento inventó, obtuvo, no importa. Con este trombo, Yegor Burkin intentó continuar el trabajo, pero en 2019 fue detenido en Ucrania junto con su entorno. Logró escabullirse, esconderse en el extranjero. Lo encontraron en México. ¿Los agentes del SBU asaltan este edificio? ¿Y por qué los agentes del SBU? Entonces se puede simplemente concluir que Burkin tenía protección del Ministerio del Interior. Obtuvo un pasaporte, organizó todo esto, los centros de llamadas y todo lo demás. Si hubiera estado supervisado por el SBU en ese momento, no lo habrían asaltado. Pero Burkin no estaba en el lugar. Entonces sabía, y los altos directivos se fueron del país, y silencio. ¿Qué conclusión saca un profesional? Llegaron a un acuerdo. En el último año, la dirección de Kimprom se peleó entre sí. El 50% de los ingresos para poder trabajar. ¿A quién se lo daban? A ti o no. ¿A ti? Artem. Soy Arte. A ti, Artem, es verdad. Publicaron material comprometedor el uno contra el otro, grabaciones de conversaciones, videollamadas. Oh, sí, te engañaron por dinero, vete al diablo. ¿Entendido? No. ¿Por qué estás bebiendo? Bueno, vete. A los oponentes de Burkin les incendiaban las casas. La casa, el coche, todo lo quemaron. Los rociaban con ácido. Todo en las mejores tradiciones. A día de hoy, Burkin está intentando nuevamente recuperar su posición dominante en el mercado. De hecho, ahora definitivamente los voy a sorprender de nuevo. La primera historia, con Burkin y su equipo, en realidad ocurrió mucho antes. En 1915, escuché por primera vez el nombre Kimprom. Lamentablemente, esto no se escribió ni en la prensa ni en los periódicos, y prácticamente nadie lo sabe.
Este caso en 1914 me lo ofrecieron para investigar. Me negué a tomar este caso por varias razones, pero algunos materiales del caso, porque lo estudié, quedaron conmigo en mis archivos. Por favor, tenga en cuenta que su número es 470-871-3. Aquí están las fotos del joven Burkin. Estas fotos se pueden encontrar solo prácticamente en este caso, porque él eliminó toda su historia de internet. Aquí están las fotos de sus cómplices. Son los materiales. En el periodo de tiempo desde 2007 hasta enero de 2012 inclusive, Burkinabé decidió crear una red de distribución organizada regular de sustancias narcóticas, desarrolló la estructura de la comunidad delictiva, involucró a varios ciudadanos en ella. Aquí está el esquema de la comunidad criminal que en 2014 fue detenida simultáneamente, incluyendo a Burkin. La mayoría de estas personas, todos fueron condenados, o algunos ya han salido, y el propio Burkin también fue detenido, lo enviaron a juicio, pero el tribunal de alguna manera no lo arrestó. Y ese mismo día, él y sus amigos desaparecieron de Rusia. El caso fue uno de los más grandes. Se alquiló un gimnasio para poder acomodar al menos, según miembros del grupo criminal y al menos respectivamente 50 de sus abogados. Es decir, el proceso fue simplemente gigantesco. ¿Pero acaso escucharon algo sobre este proceso? Creo que es poco probable. Se realizó un trabajo gigantesco, incluyendo a los chicos. Los investigadores operativos de Bashkiria establecieron exactamente el mismo esquema. Es decir, todas las personas que formaban parte de la comunidad criminal pasaron por una prueba de polígrafo en Moscú. Se descubrieron realmente muchas cosas interesantes en este caso, pero por alguna razón, después del colapso o liquidación, llámenlo como quieran, del FSKN, este caso fue escondido muy lejos en los archivos. Y los empleados del Ministerio del Interior, solo en 1917, establecieron a Burkin como el organizador de la comunidad criminal. ¿Qué investigaron comenzando desde 2015? Los chicos trabajaron de la A a la Z. Pasaron de abajo hacia arriba por sí mismos, sin pistas, sin ese primer caso, llegaron al fondo del asunto. El caso ya tiene más de 10 años, 12. Pero hasta donde sé, nadie lo ha sacado de los archivos. Hoy puedo concluir que el Ministerio del Interior y el FSKN no vieron el principal peligro para Rusia y el desarrollo de las drogas químicas. Es el control de precursores. Algunas fuerzas, previendo el futuro de las drogas químicas en esta situación, superaron toda la actividad de aplicación de la ley relacionada con las drogas en el territorio de Rusia y tal vez en el mundo. La primera gran víctima fue el control de drogas. Precisamente, en mi opinión, debido al control de los precursores y no de las drogas en sí. Durante un año de servicio entendí que en el tema del narcotráfico hay personas de las que nunca pensarías que están involucradas, políticos, empresarios. Pero simplemente un aumento financiero drástico no es posible. En realidad, el sistema podría eliminar todo esto si hay necesidad e interés. Podría resolver este asunto. Simplemente. No siempre es rentable, al parecer. Se puede sofocar las drogas sintéticas, pero
Se necesita voluntad política y organización del asunto. En nuestros informes siempre algo mejora. Se bebe menos, solo que en cada casa una tienda que vende alcohol. Hay menos pozos, no solo que vemos en los videos por la sobredosis, por las consecuencias, que no es menos. Bueno, de alguna manera mis sensaciones no coinciden con las estadísticas. ¿Se considera usted feliz? Estoy extasiado. Estoy muy feliz.